Buscadores, muy buenas tardes, bienvenidos ahora mismo. ¿Qué hora es? Son las 6:15, estamos en directo emitiendo para todo el mundo desde España a través de Alex Comunica TV, La Caja de Pandora y Sapiens en YouTube y a través de Año Cero, Espacio Misterio, Mundo Alternativo, el Bloque Alternativo, Universo Holístico, Ciencia y Misterio UFO Spain en Facebook. A todos bienvenidos, bienvenidas. Hoy es un programa muy especial como todos, ¿no? Pero hoy estoy especialmente contento porque tengo a mi lado a un buen amigo, alguien con quien he compartido muchas horas de radio y televisión, que es Bartolomé Villoque. Bartolomé Villoque es un investigador de la historia, pero de la historia oculta e ignorada, del esoterismo, de la simbología hermética, y acaba de publicar este libro que tengo el gusto de presentaros. Del cero al infinito, el lenguaje de los símbolos en la tradición hermética. Bartolomé, bienvenido a Pandora. Muchísimas gracias, encantado, Alex, de encontrarme de aquí. Bueno, vengo a cumplir mi promesa. Sí, es cierto. En el último programa dijiste, Alex, cuando saque el libro... Exactamente, es la presentación del niño a la sociedad. Aquí está, del cero al infinito. Me encanta la portada, es decir, resume muy bien lo que nos vamos a encontrar en el libro, del cero al infinito, que se tocan, el cero y el infinito se tocan. Ahí en los extremos siempre se tocan. Siempre se tocan. Simbología hermética, porque hay como un lenguaje universal que supera a todos los idiomas, ¿no? En esta Torre de Babel hay un lenguaje que nos hermana, nos une a todos a nivel incluso inconsciente, que son los símbolos, ¿no? Sí. Claro, la pregunta sería, ¿cuál es el origen del símbolo? ¿Cuál fue el primer símbolo de la civilización? Bueno, los símbolos exactamente es un lenguaje y además inacabable. Inabarcable, porque un símbolo nos va a transportar, según el propio nivel de conciencia, hasta un lugar, hasta una estación determinada, pero no quiere decir que ahí sea final de trayecto, sino que además puede ser un punto y seguido. Y yo diría que el primer símbolo por excelencia es el punto. Si hablamos de símbolos a nivel geométrico, porque desde un punto que es el centro, nosotros podemos trazar un círculo y desde este punto central al círculo podemos trazar radios infinitos. Cada uno de esos radios vienen a conformar las distintas visiones que cada uno puede tener desde el aspecto religioso a los distintos aspectos que conforman la vida. Así que el origen, ¿dónde está? Pues allende los tiempos, pero siempre será el punto. Con esa primera pregunta que me haces, casi me vas a hacer descubrir al final, Alex. Bueno, ha sido sin querer. El propósito del libro, pero no, lo vamos a dejar... No, al contrario, ha sido bastante certero en el sentido de que el punto es el lugar de donde emanan los distintos radios, que si lo miramos desde el punto de vista metafísico, o dentro de lo que es el fenómeno religioso, son lo que le llamamos las formas religiosas, pero que todo tiende luego después a reabsorberse en el lugar de donde salió y todo vuelve al punto. Esa vuelta al origen es lo que se llama el principio de la unidad. El ensayo de este libro, que es un ensayo sobre distintas formas religiosas a nivel metafísico, de tradiciones, de mitos, etcétera, lo que busca, esa es la esencia de lo que busca. El retorno, el volver al principio. Volver al principio. Todos salimos de un punto en común. Las visiones que se dan de esa emanación varían según la concepción metafísica de lo que puede ser la cábala o lo que pueden ser los primeros gnósticos cristianos o lo que puede ser la escuela platónica o egipcia o de cualquiera de las tradiciones, pero hay un principio, dicen, en ese principio... chispas, mónadas divinas que luego después se encarnaron en el mundo de las formas en distintas formas, iniciaron un periplo, un gran día cósmico, que dura todavía hasta el momento, hasta que, lógicamente, después del día viene la noche, después del principio viene el final, todo se absorbe, regresa al punto inicial hasta que vuelva de nuevo otra expansión. La pregunta es... ¿Y ahora en qué punto me encuentro? ¿Estamos expandiéndonos? ¿Estamos contrayéndonos? Bueno, yo creo que igual que el corazón, tiene movimientos de sístole y diástole, tiene movimientos de contracción y de expansión, pues simultáneamente estos dos aspectos se conjugan. Digo, muchas veces me pongo el ejemplo de un pájaro que para volar necesita dos alas. Pues igual, todo es dual. Pero no necesariamente, siempre tiene que ser dual. Precisamente
la enseñanza de los grandes maestros, sufís, budistas, hindús, dentro del cristianismo, es de que la dualidad se puede romper y buscar el camino de en medio, que es el que nos libera, el de la liberación. ¿Por qué es tan importante estudiar o conocer los símbolos? Se dice que a través de los símbolos uno incluso puede generar o crear nuevas realidades. No en vano la magia siempre ha ido muy asociada a los símbolos. Las runas, por ejemplo, son símbolos que se utilizan en la magia celta, por ejemplo, entre otras tradiciones, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto llega el poder de los símbolos? Porque en nuestro propio subconsciente, que ha viajado con... O sea, hay un doble nuestro que nos ha acompañado siempre desde el origen. Y en ese doble, una especie de gran memoria cósmica, universal, individual y al mismo tiempo colectiva, se van almacenando toda esa información. Y esa información ocuparía muchísimo espacio. La forma de ahorrar espacio en el disco duro es un símbolo. Entonces nosotros vemos una estrella de 5 puntas y diremos seguramente, la pentalfa o el pentagrama, o habrá quien diga una marca de cerveza, porque también la lleva. ¿Ves? Cada uno depende de dónde está, entiende del símbolo una parte. Y en nuestro subconsciente, que tiene una capacidad de almacenaje enorme, ni siquiera se ha podido todavía determinar hasta qué punto, yacen los símbolos. Y claro, ¿cuándo se expresa básicamente el lenguaje simbólico? Básicamente en los sueños. A través de los sueños nos hablan a nivel simbólico. Entonces, una buena interpretación del sueño significa que tienes que ser psicólogo, que tienes que ser alquimista, que tienes que ser filósofo, que tienes que ser estudioso porque el símbolo lo abarca todo en su naturaleza. Y cada uno interpreta, es cuando llega aquella comprensión instantánea. Yo entiendo. Entiendes porque el símbolo te habla. Y hay escuelas tradicionales, por ejemplo, todas utilizan el símbolo. Dentro de la masonería, por ejemplo, operativa, hay cantidad. Mira, por ejemplo, en la misa, vamos a poner la misa cristiana, hay un símbolo. Cuando las personas que asistan o recuerden lo que es la misa, en un momento determinado el cáliz está tapado, se coloca una tapa y encima de esa tapa el pañito blanco, ¿no? La patena, y llega un momento determinado en que el sacerdote, cuando está oficiando el rito, quita el pañito blanco, quita la patena y el cáliz queda al descubierto para hacer la consagración. Si nosotros pensamos, es un símbolo, y pensamos en el arcano número 20 del tarot, que se le llama la resurrección, ¿qué es? La resurrección es que el héroe, el iniciado, el maestro, ha bajado a los mundos inferiores, ha estado allí un tiempo, llámese Odín, llámese Ulises, llámese Jesús, llámese Eneas, como se llame, al cabo de los 3 días resucita y entonces él está operativo. Bueno, es un símbolo. ¿Se comprende la grandeza y la naturaleza del símbolo en el acto en sí? Eso ya le corresponde a los que tienen que explicar cuál es la fuerza del rito. Es decir, los símbolos nos conectan con el inconsciente, ¿no? Con las fuerzas del subconsciente o inconsciente, aquí cada cual que le diga como quiera, ¿no? Niveles, sí, los dos. Los dos niveles, ¿no? Por lo tanto, si uno sabe manejar los símbolos, también puede manipular el inconsciente de una persona, incluso el inconsciente colectivo. Ha habido personas que a lo largo de la historia han sabido manejar los símbolos con efecto propagandístico, incluso para manipular a las masas. ¿Tú has visto, Bartolomé, que últimamente se esté manipulando a la población a través de estos símbolos arcanos? Bueno, sí. El símbolo se puede utilizar, como todo en la vida, se puede utilizar de una forma positiva, porque es que el símbolo proyecta una imagen. Supongamos un anuncio de la televisión. Sí. Hay en una televisión pública, que la estamos viendo aquí en Cataluña, en el que aparece un círculo y un triángulo dentro. Bueno, pues el triángulo, el círculo, o sea, el triángulo, el cuadrado dentro del círculo es un símbolo alquímico muy antiguo. Entonces, aparentemente, puede ser que nos demos cuenta o no nos demos cuenta de que el símbolo se está allí manifestando. A veces es un fragmento musical. Por ejemplo, aquí, cuando hablo del capítulo porque acudo también a los mitos. Mito y símbolo van también asociados. Lo que pasa es que los mitos se han de reactualizar continuamente. Si ahora, por ejemplo, estamos cerca de la Navidad y queremos enfocar la Navidad desde el punto de vista histórico, tendría un enfoque.
a lo que sería enfocar la Navidad desde el punto de vista de lo que es el mito, símbolo, y lo que son el mito de la Navidad en todas las tradiciones. Bueno, pues cuando hablo ahí del mago Merlín, dice que Schubert se inspiró en el personaje de Viviana, que se enamora perdidamente de Merlín y Merlín de Viviana, y solamente la puede ver una vez al año, y le construye en el lago de Comper, en el corazón del bosque de Brocelandia, le construye un palacio de cristal. Y allí los amantes un día al año se encuentran hasta que ella él le da el conjuro de la creación, etcétera, etcétera, de todos los amores de Viviana y de Merlín. Bueno, pues Schubert se inspiró en ese pasaje de los mitos artúricos para construir el famoso Ave María. Entonces, cuando nosotros escuchamos el Ave María de Schubert, que es súper conocida, ¿a dónde te lleva tu subconsciente? ¿A dónde te lleva? ¿A dónde te lleva? Bueno, te puede llevar a lugares insospechados. Hay una seguidora del programa de La Caja de Pandora que ha hecho incluso un perfume al que le puso, dice, díselo a Alex, porque es la seguidora, le ha puesto el nombre de Merlín. En recuerdo de, así que cumplo de... ¿Esto es un aceite esencial? No, un perfume que elaboró con esencias de bosque, y dice que ahí lo estás haciendo justamente como ella dice, ahí es. Y lo que inspira es un sentido de espiritualidad y de elevación espiritual. Y le puso el nombre de Merlín. Bueno, ¿por qué se inspiró ella en Merlín? Pues el símbolo la ha llevado hasta allí. Dentro de los sueños, si nosotros tenemos los sueños conscientes, podemos servir de punto de atracción de cada individuo, cada persona, puede servir de imán para atraer determinados símbolos y eventos a sus sueños. O sea, hacerlo de entre esa maraña que surge en los sueños, puede servir de polo de atracción de determinados símbolos, y esa semilla luego después dará sus frutos. Entonces, es la diferencia, una de las diferencias que hay entre el sueño consciente o el inconsciente. Entonces, los símbolos, hay muchas personas que lo han utilizado bien y hay otras personas que lo utilizan malamente, equivocadamente. ¿Has visto a alguien que haya utilizado símbolos últimamente para mal? Ya digo, a través de la televisión o a través de grandes medios. ¿Tú has observado que se utilicen símbolos? Porque se está hablando mucho últimamente de que todo esto que estamos viviendo está provocado por las grandes élites, que hacen esos rituales, se conoce muy bien cómo funciona la simbología hermética y la utilizan precisamente para instaurar un nuevo modelo de sociedad que les es más útil para sus intereses, no sé. La peor utilización de los símbolos, no solamente en cuanto a símbolos, es la mala utilización de la palabra, del verbo. Ahí está. Porque eso viene ya desde muy antiguas tradiciones, ¿no? Ligar el estado espiritual de la persona con la utilización del verbo, lo que la persona, cómo se expresa y cómo se manifiesta. Entonces, se dice, por ejemplo, una mala utilización del verbo podría ser la mentira. La persona que es mentirosa, si nosotros en la tradición judeo-cristiana decimos en el nombre del Padre y nos señalamos aquí el entrecejo es el chakra ajna, es el chakra de la clarividencia objetiva, el que todo lo ve, pero ve no como un ciego guía de ciegos, sino que ve objetivamente. Entonces, si aquí reside el átomo de la verdad, dentro de ese chakra, si nosotros decimos la mentira sería la parte opuesta. La mala utilización del verbo crearía que el aura de la persona, hay personas muy sensibles, personas sensibles que perciben ciertamente el aura de la persona que miente por naturaleza se vuelve negra, muy, muy oscura, no brillante. Entonces, la mala utilización, los mexicanos, ahora seguro que tenemos amigos en México que nos estarán escuchando, sí, le llaman a la garganta el útero de la voz. El útero de la voz. A mí me encanta. Ellos le llaman la escotadura del alma. O sea, fíjate, la escotadura del alma. Sí. El alma se manifiesta a través... Yo le digo el útero de la voz porque la voz, la palabra,
la que tú utilizas se gesta en la laringe creadora. Una palabra armoniosa, cuando la palabra tiene fuerza, verdad, se transmite en un nivel de vibración maravilloso, llega al corazón de las gentes. Cuando la palabra está cargada de maldad, de malicia, está utilizando un vehículo y por consiguiente sus símbolos, una parte de ellos, malamente. Decían dentro de la sabiduría tolteca, decían que el verbo, la palabra, son semillas que nosotros plantamos en la mente y esas semillas fructifican según si llevaba verdad o llevaba la falsedad. Es por eso que siempre en todas las tradiciones decían, antes de juzgar a un iniciado caído se le escucha, tiene el derecho a ser escuchado y por la vibración, por las palabras que él utilizaba, o se le condenaba o no se le condenaba. De una forma, el derecho romano lo ha hecho llegar hasta nuestros días, de una forma que ya conocemos lo que es hoy. Hay dos arcanos, el arcano número 8, que es la justicia divina, lo que sería karma o dharma, y la justicia de los hombres. Son distintas. Bartolomé, ya que se puede trabajar con los símbolos de una manera negativa, claro, a mí me interesa cómo trabajar con los símbolos de una manera positiva. Ahora, por ejemplo, que la gente que nos está viendo, a muchos que lo están pasando mal, o han perdido el trabajo, o tienen mucho miedo encima. Claro. ¿Cómo podían trabajar con los símbolos para darle la vuelta a esta situación? Hay un símbolo que es muy conocido, que es la pentalfa, la estrella de 5 puntas, que siempre se debe de colocar en la posición correcta. El vértice hacia arriba, vértice superior hacia arriba, y los dos vértices hacia abajo. Ese es el símbolo de la pentalfa, el pentagrama, el nombre de Dios tetragrammatón, el símbolo del hombre de Vitruvio, de que nos hablaba Leonardo, y que ya, en cuanto a su divina proporción, trató Pitágoras en sus números áureos. Eso es un símbolo que colocado en nuestra casa, por ejemplo, detrás de la puerta, cuando abrimos la puerta, pues en el umbral, en el dintel, se coloca ese símbolo y atrae energías muy positivas. El otro es la utilización de los cuadrados mágicos. Hay 7 días de la semana, de lunes 7 días de la semana, cada uno de ellos tiene un regente planetario. Miguel es el regente del domingo, del lunes es Gabriel, del martes es Samael, del miércoles es Rafael, del jueves es Zachariel, del viernes es Uriel y del sábado es Orifiel. 7 arcángeles, 7 cuadrados mágicos, 7 influencias planetarias. Pues según el momento que estés pasando en aquella casa, si estamos hablando de enfermedades, se coloca, es una forma muy sencilla, se colocan 3 velas, formando un triángulo equilátero. Una sería aquí y las otras 2 aquí. Y en medio se coloca el cuadrado mágico, vamos a decir, Rafael. Un cuadrado mágico es una composición simbólica de las influencias del arcángel Rafael. Si tal como es arriba es abajo, tal como es abajo es arriba. Si yo coloco aquí el cuadrado mágico de Rafael y hago la invocación para que, por ejemplo, nos devuelva la salud, proteja de una determinada enfermedad en un determinado momento a una persona, y la colocamos aquí en medio, hacemos posible que las influencias del arcángel que hemos elegido se manifiesten, desde los mundos sutiles hasta el plano físico. Porque claro, en el libro hago una distinción entre lo que es la razón, la inteligencia. Nosotros necesitamos... ¿Por qué se opone tantas veces lo que es la inteligencia a la fe? No son incompatibles. ¿O es que Rumi o el Buda o los grandes maestros no eran al mismo tiempo que iniciados personas muy inteligentes? Sí, de hecho parece que ahora ser espiritual sea lo contrario de ser inteligente. Hay gente que te pone esa disyuntiva, ¿no? No tiene que ser así, porque bueno, todo lo que es... Eso puede ser las consecuencias de algo mal interpretado en la época de la escolástica, es decir, cuando acaba el momento de todo el estudio de los filósofos y sustituye la teología, sustituye lo que es el pensamiento filosófico, que la filosofía, entre otras cosas, nos enseña a pensar. Pero bueno, yendo a lo que estábamos,
Todos necesitamos protección, necesitamos una ayuda. Entonces, un símbolo muy sencillo, 3 velitas encendidas, un cuadrado mágico colocado en medio. Si quieres trabajar con Miguel, Miguel nos va a dar fuerza para superar las pruebas, los obstáculos de la vida. Si tiene que ver con problemas de la circulación de la sangre o relacionados con la maternidad, todo lo que tiene que ver con líquidos, con aguas. Si estamos muy llorosos, son también las lágrimas, que pueden ser bendiciones, las lágrimas a veces, pero a veces son de dolor. Se puede trabajar con Gabriel y así sucesivamente vamos nosotros empleando en la forma que consideremos oportuna un símbolo universal, porque Dios se manifiesta también a través de los números. Aquí, si decimos del 0 al infinito, y fíjate que en la composición de la portada lo hemos puesto en sentido circular, porque nosotros nos movemos dentro de lo que es un tiempo sagrado. El tiempo profano es en línea recta, el tiempo sagrado se mueve en círculos, por eso vuelven dentro de todas las festividades. Ahora nos vamos a encontrar en el mito de la Navidad y luego después vendrá el de Año Nuevo y luego después reactualizar los mitos nos conecta con nuestro mundo simbólico, con nuestro subconsciente. Entonces damos la oportunidad de que el símbolo salga con toda su grandeza y se manifieste. Es entonces cuando se nos escapa aquel porque hemos comprendido. Sin en cambio, a mí me gusta ese aspecto que dice la cábala judía, de decir, no es que hayamos aprendido, es que lo hemos sacado del interior, porque estaba ahí durmiendo en nuestro interior. Aprender es recordar. Aprender, así. Y estar siempre ahí, cuando hablo aquí del budismo, utilizo para definir ese aspecto de la mente, el monje budista va cada día, siguiendo la tradición, con la escudilla, pidiendo que le depositen ahí la comida. Pues nosotros vamos con nuestra escudilla, con nuestro vaso, para que nos pongan aquí, en el día a día, la parte de conocimiento, la parte que nos ayuda a tener nuestra conciencia siempre activa, a vivir el presente. Otra circunstancia, ¿no?, que nos ligan dentro de determinados programas mediáticos que llegan a muchas personas, además de remover las pasiones en un sentido muy negativo, porque lo podemos actuar desde un umbral de vibración más elevado o un umbral de vibración en descenso. Pues cuando se trabaja con esa vibración o con esa negatividad, lo que pone en actividad no es nuestro cuerpo astral, la parte de las emociones o de los pensamientos o de las acciones más elevadas, sino que vamos al bajo astral, que también lo tenemos, y nos movemos dentro de nuestros propios mundos más infiernos, vamos a decir, con lo cual ahí está el pobre señor, la pobre señora echada en su cama, descansando tranquilamente, y a través de ese cordón umbilical que es el antacarana, les va llegando allí cantidad de información, y la información que te llega, ¿de dónde procede? ¿De qué mundo procede? Igual que elegimos qué alimento con qué vamos a alimentar el cuerpo físico, y decimos, no, porque esto no me va bien. O por ejemplo, pues esto me va bien en determinada medida, pero más no me interesa. Debemos también, en la naturaleza psíquica, elegir a qué tipo de alimento le permitimos nosotros que entre. Hay una frase, está en el capítulo número 5, porque como son 10, el 5 es la mitad. He puesto el número del hombre, que es el 5, ¿no? Y explica el caso de una maestra, Rabía, porque ahí hablo del sufismo. El número 5 tiene que ver mucho con la tradición islámica, y ella se paseaba por las calles de su pueblo y en una mano llevaba una antorcha y en la otra un cubo con agua. Y le preguntaban, Rabía, ¿qué haces? ¿Por qué vas con el agua y con el fuego? Y ella decía, llevo la antorcha para quemar el paraíso, y llevo el cubo con agua para apagar las llamas del infierno. Y cuando todo se extingue todo, solamente quede la unidad. O sea, quiero acabar con todo lo que son las formas y dejar solamente la unidad, el principio de la unidad. Todo vuelve al final. Al final todo se absorbe de nuevo y volvemos a un origen. Ese origen es básico.
hemos de canalizar y elegir según que, decía San Pablo, todo te está permitido, pero no todo te conviene. Entonces, igual que seleccionamos qué semillas vamos a utilizar para conseguir determinados beneficios a nivel de plantación, etcétera, etcétera, pues debemos de elegir también qué tipo de impresión nosotros nos vamos a alimentar. Si tú te alimentas de impresiones muy negativas, si tú lo que visualizas dentro de lo que navegas está dentro de ese umbral creado expresamente, porque esto es como si fuéramos partícipes de una lucha muy potente, por decirlo a nivel muy reducido, ¿no?, entre lo que es el bien o el mal como concepto, o la lucha entre la luz y las tinieblas. Sí. Pero hay y se disputan, siempre se disputan. Hay un equilibrio, porque si una venciera mucho más que la otra, el mundo caería en desequilibrio. O sea que siempre por un lado vienen unos empujando en un sentido y por el otro vienen otros. Pero nosotros llegamos a un momento que decimos, oye, que pare ya esta rueda, que me quiero bajar, que no quiero seguir metido en esa fricción. Ahí vienen los buscadores, ahí vienen las personas que anhelan un cambio, que trabajan por conseguir un umbral de conciencia que le permita vivir el presente, el aquí y ahora, sin estar ligado al pasado, porque el pasado es, y sin proyectar el futuro. Cuesta, pero ese es un camino. Cuesta, pero es el camino, bueno, como decía Mafalda, que para en el mundo que yo me bajo, ¿no? Sí. Del cero al infinito. Un libro que, por cierto, Bartolomé, lo pueden conseguir en Amazon. Sí. Sea el país que sea, lo pueden conseguir. No hay problema en principio de distribución. Así que yo os lo recomiendo. El cero al infinito, el lenguaje de los símbolos en la tradición hermética. ¿Por qué? Porque hay que entender cuál es el origen de las cosas, el origen de la creación. Los símbolos son universales, los símbolos son creativos. Los símbolos pueden crear una realidad para el bien, para el mal, realidad negativa, realidad positiva. Por eso hay que entender muy bien cómo funcionan, y aquí Bartolomé lo explica muy bien en uno de los mejores libros que yo creo, desde mi punto de vista, has publicado. Bartolomé, te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a Pandora. Muchísimas gracias. Te esperamos. Un placer, pronto, como siempre. Un saludo muy cordial.